Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar un tema candente en Colombia, las declaraciones de Miguel Polo Polo sobre las víctimas de los falsos positivos. Y bueno, su desafío a una orden judicial, tutela en su contra. La cosa está tensa. Se le está comparando con Federico Gutiérrez, otro político acusado de, faltarle al respeto a las familias de las víctimas. Incluso hay quien lo compara con el mismísimo expresidente Uribe. Sí, la situación es compleja, sin duda. Polo Polo hizo comentarios muy ofensivos sobre las madres de las víctimas de falsos positivos, especialmente las de Soacha. Y esto, llevó a la interposición de la tutela. Claro. A ver, sé que una tutela es un mecanismo legal importante en Colombia, pero ¿podrías explicar a nuestra audiencia por qué es tan relevante en este caso? Por supuesto. La tutela en Colombia protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, el juez consideró que las declaraciones de Polo Polo vulneraban la dignidad y la memoria de las víctimas y sus familias. Entonces, ordenó una disculpa pública. Lo interesante es que Polo Polo decidió apelar el fallo. Pero eso no significa que no tiene que disculparse. Apelar es legal, sí, pero no suspende la orden inicial. O sea, al no disculparse, Polo Polo está en desacato. Ya veo. Y aquí entra el análisis del profesor Mauricio Urquijo. Él señala que le preocupa que el juez de segunda instancia esté, dilatando el proceso. Dando largas al asunto. Exacto, permitiendo que Polo Polo evite la disculpa. O sea que mientras apela, no se disculpa y la justicia no actúa. Para complicar aún más la cosa, Polo Polo sigue con sus comentarios, incendiarios, ¿no? En redes sociales. Sí, minimiza los falsos positivos, los llama propaganda de izquierda y hasta tacha los murales conmemorativos en Medellín de vandalismo. Y esto nos lleva a un punto muy importante, el negacionismo histórico y la revictimización. ¿Puedes explicar a qué se refiere exactamente? Claro. La revictimización ocurre cuando, además del daño inicial, se niega, se minimiza, se justifica la violencia sufrida. Imagina, pierdes a un ser querido en un evento traumático y las autoridades niegan o tergiversan lo sucedido. Es como si te arrancaran la herida una y otra vez. Exacto. Claro, en este caso, negar la existencia de los falsos positivos o llamar vandalismo a los murales que los recuerdan sería una forma de revictimizar a las familias. Exactamente, se les niega el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y este patrón de negar o minimizar los falsos positivos no es nuevo, lamentablemente. Está conectado con un pasado complejo y doloroso en Colombia. Y para hacerlo aún más complejo, en medio de todo esto, Polo elogia la Operación Orión, una operación militar en la Comuna 13 de Medellín. Dice que gracias a ella hay paz y progreso en la zona. Esa afirmación es polémica, por decirlo menos. La Operación Orión ha sido ampliamente criticada por violaciones a los derechos humanos y por, fortalecer a grupos paramilitares. Atribuir la paz y el progreso a una operación tan controvertida es, como mínimo, una simplificación de la historia. Realmente hay mucho que analizar. Por un lado, tenemos a un político desafiando una orden judicial haciendo declaraciones que muchos consideran ofensivas. Por otro lado, hay familias que siguen buscando justicia y reparación por los falsos positivos. ¿Cómo se conectan estos dos hilos? ¿Qué nos dice esto de la Colombia de hoy? Esa es la pregunta clave. Para responderla, creo que es importante entender el contexto histórico de los falsos positivos. Tienes razón. A veces, en medio de la polémica, olvidamos la magnitud del dolor que hay detrás. Recordemos a la audiencia que estamos hablando de un escándalo de asesinatos sistemáticos, perpetrados por el Estado. Miles de jóvenes fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, cuando en realidad eran civiles inocentes. Exacto. Y ese dolor, esa búsqueda de justicia, no se puede simplemente borrar o minimizar. Es fundamental recordar que los falsos positivos no fueron casos aislados. Estamos hablando de un fenómeno sistemático que se extendió durante años, dejando miles de víctimas y familias destrozadas. Entiendo, no podemos perder de vista la magnitud. Y en ese sentido me pregunto, ¿cómo se compara este caso con otros en Latinoamérica? ¿Es algo único de Colombia o hay un patrón similar en otros países con pasados violentos? Y es una pregunta muy pertinente. Lamentablemente, la negación del pasado, la revictimización, no son exclusivas de Colombia. Muchos países de Latinoamérica, incluso del mundo, que han vivido dictaduras, guerras civiles o conflictos armados, enfrentan desafíos similares a la hora de lidiar con su historia. Claro, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es universal. Pero, volviendo a Colombia, ¿qué se está haciendo para investigar los falsos positivos y llevar a los responsables ante la justicia? Afortunadamente hay instituciones que están trabajando arduamente para esclarecer lo sucedido. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, juega un papel fundamental. La JEP es un tribunal especial creado en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC,
Su objetivo es investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, incluyendo los falsos positivos. Qué interesante. O sea que no solo se enfoca en las guerrillas, sino en todos los actores de conflicto. Exacto. La JEP busca una justicia restaurativa que no se limite a castigar, sino que también busque la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición. Y en el caso de los falsos positivos, la JEP ya ha identificado a más de 2.000 víctimas. Es una cifra escalofriante, pero a la vez me da algo de esperanza saber que hay un esfuerzo real por investigar estos crímenes. Sin duda, la labor de la JEP es fundamental para sanar las heridas del pasado, pero la justicia no se limita a los tribunales. También es crucial que la sociedad reconozca lo sucedido, que se construya una memoria colectiva que no permita que estos hechos se repitan. Y en ese sentido, los murales, que Polo llama vandalismo, juegan un papel importante, ¿no? Más allá de su valor artístico, son una forma de mantener viva la memoria de las víctimas. Exactamente. Esos murales son un grito a justicia, una forma de resistencia al olvido. Representan el dolor de las familias, su búsqueda incansable de la verdad. Borrarlos o minimizar su importancia es una forma de silenciar a las víctimas una vez más. Y me imagino que para las familias que siguen buscando a sus seres queridos que aún no tienen respuestas, las acciones de Polo Polo deben ser como una puñalada en el corazón. No me cabe duda. Es como si les dijeran, su dolor no importa, sus muertos no importan, la verdad no importa. Es un mensaje terriblemente cruel. Y aquí volvemos al tema de la revictimización, ¿no? No solo se cometió un crimen terrible, sino que ahora se intenta borrar su memoria. Se niega a las víctimas y a sus familias el derecho a la verdad y a la justicia. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede una sociedad avanzar, puede realmente sanar si no enfrenta su pasado, si no reconoce el dolor que ha causado? Esa es una pregunta muy profunda. Y creo que el caso de Polo Polo, con toda la controversia que ha generado, nos obliga a reflexionar sobre ello. No se trata solo de un político haciendo declaraciones polémicas, se trata de cómo una sociedad elige recordar o olvidar su pasado. Y esa elección tiene consecuencias no solo para las víctimas y sus familias, sino para toda la sociedad. Es increíble cómo un caso como el de Polo Polo nos lleva a reflexiones tan profundas sobre la memoria, la verdad, la justicia. Y hablando de justicia, ¿qué pasa con los que cometieron los falsos positivos? ¿Se les está juzgando? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es compleja. Como mencionamos, está investigando. Pero la justicia transicional, la que se aplica en estos contextos de posconflicto, tiene características especiales. Características especiales. Sí, en la justicia transicional se busca un equilibrio entre la verdad, la justicia y la paz. No se trata solo de castigar, sino de encontrar la verdad, reparar a las víctimas y construir una sociedad que no repita los errores. Ya, es un enfoque diferente a la justicia tradicional, que se centra en el castigo. Exacto. Y esto genera tensiones, porque algunos consideran que la justicia transicional es demasiado indulgente con los victimarios, pero también hay que entender que en estos contextos es importante encontrar mecanismos para avanzar hacia la paz, hacia la reconciliación. Es complicado, sin duda. Volviendo a Polo Polo, ¿crees que sus acciones podrían tener consecuencias legales, más allá del desacato por no disculparse? Es difícil predecirlo. Dependerá de muchos factores, las decisiones de los jueces, la presión social, la respuesta del propio Polo Polo. Lo que sí es claro es que sus declaraciones han generado un fuerte rechazo en gran parte de la sociedad colombiana. Y no solo en Colombia, me imagino. El tema de los falsos positivos ha tenido repercusión internacional. Por supuesto. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado estos crímenes y han seguido de cerca el proceso de justicia en Colombia. El mundo está mirando, y las acciones de un político como Polo Polo no pasan desapercibidas. Claro, es una mancha en la imagen del país. Y hablando de imagen, ¿qué mensaje envía a las víctimas y a sus familias el hecho de que un político minimice o niegue lo sucedido? Es devastador. Les dice que su dolor no importa, que su búsqueda de justicia no tiene valor. Es revictimización, como dijimos. Y no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. Afecta a toda la sociedad. Claro, cuando se niega o se minimiza la violencia del pasado, se impide la construcción de una memoria colectiva, honesta, crítica. Se perpetúan las divisiones, se dificulta la reconciliación y se crea un caldo de cultivo para que la violencia se repita. Es como barrer la basura debajo de la alfombra en lugar de limpiarla de verdad. Exacto. Y esa basura, tarde o temprano, volverá a salir a la luz. Por eso es tan importante enfrentar el pasado, por doloroso que sea. Solo así podremos construir un futuro más justo, más pacífico. Tienes mucha razón. Para terminar, me gustaría destacar la valentía de las víctimas y sus familias, que a pesar de todo el dolor, los obstáculos, siguen luchando por la verdad, por la justicia. Su lucha es una inspiración para todos. Totalmente de acuerdo. Su perseverancia nos recuerda que la memoria no se puede borrar,
porque la verdad siempre busca salir a la luz, y que la justicia, aunque a veces tarde, es un derecho inalienable. Bueno, amigos, espero que esta inmersión les haya ayudado a comprender mejor la complejidad del caso de Polo Polo y el debate sobre los falsos positivos en Colombia. Es un tema doloroso, pero fundamental para construir un futuro mejor. Recuerden que la información es poder y los invitamos a investigar más sobre este tema. Y para ampliar aún más la audiencia, les recomendamos que apoyen el podcast Voces de Colombia en YouTube con un me gusta y se suscriban para que nos escuchen. Hasta la próxima.